Nunca olvidaré el día en Unknown. Nunca olvidaré el día en que una simple bolsa de tela, desgastada por el uso y manchada por el tiempo, detuvo en seco a toda una oficina de ICE. Dentro de ella no había armas, ni drogas, ni documentos falsos. No había nada de lo que yo, un agente con 10 años de experiencia, estaba entrenado para encontrar. Y sin embargo, lo que saqué de ese bolsillo interior fue más revelador y más peligroso que cualquier arma. Era una verdad que no quería ver, una historia que no me correspondía escuchar y que, sin embargo, cambió para siempre la línea que separa mi deber de mi humanidad. Aquel objeto mundano se convirtió en un portal hacia una realidad que yo me empeñaba en ignorar, una que desafiaba cada principio en el que había basado mi carrera y mi vida. Era como si el universo me hubiera tendido una trampa de empatía, y yo, sin saberlo, había caído de lleno en ella. Mi nombre es Alex Rojas. Durante una década me he puesto el uniforme del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con un sentido de propósito inquebrantable. Creía en el orden, en la ley como un muro firme que protege a una nación. Para mí, las personas eran casos, números en un expediente. Rojas es eficiente, decían mis evaluaciones. Rojas no se deja llevar por la emoción. Yo dormía tranquilo, convencido de que el mundo era en blanco y negro, y yo estaba del lado correcto del muro. Cada mañana, al abrochar mi placa, me decía a mí mismo que era un guardián de la seguridad, un soldado en una guerra silenciosa contra el caos. Mis días transcurrían entre informes, allanamientos y deportaciones, siempre manteniendo una distancia emocional que me permitía hacer mi trabajo sin cuestionamientos. La rutina era mi escudo contra la duda, y la ley, mi Biblia. En ese entonces, no entendía que detrás de cada nombre en mi lista había una vida, una historia, un sueño roto. Me había convertido en una máquina de aplicar normas, y me enorgullecía de ello. Esa mañana de martes era igual a cualquier otra. El olor a café rancio y a papel impreso llenaba la oficina, un aroma que asociaba con la productividad y el control. Tenía una lista de direcciones, frías coordenadas en un mapa que significaban órdenes de arresto. Mis colegas bromeaban sobre el partido de fútbol de la noche anterior, pero yo ya estaba en modo trabajo, revisando los perfiles de los individuos que debía detener. Elena Flores era solo otro nombre, una más en una larga lista de infractores. No había nada en su archivo que sugiriera que este caso sería diferente. O tal vez no quise verlo. La dirección era un complejo de apartamentos modesto en las afueras de la ciudad, donde el sueño americano se desvanecía en fachadas descascaradas y jardines descuidados. El nombre, Elena Flores. La puerta se abrió tras unos golpes secos, y allí estaba ella. No era la figura amenazante que a veces uno se imagina al leer un expediente. Era una mujer menuda, de unos 40 años, con el cabello recogido y una mirada que pasó del susto a una resignación instantánea, como si llevara años esperando este momento. Detrás de ella, en el pequeño salón, una niña de no más de 7 años coloreaba sentada en el suelo, absorta en su mundo de crayones y papel. La mirada de la niña me atravesó, inocente y llena de una curiosidad que pronto se convertiría en confusión. «Señora Elena Flores», pregunté, mostrando mi placa con un gesto automático. Ella asintió en silencio, sin llorar, sin suplicar. Solo sus manos temblaban ligeramente, traicionando la calma que pretendía proyectar. Le expliqué los cargos, una orden de deportación pendiente de años, mientras mis ojos recorrían la habitación. Muebles modestos, juguetes esparcidos, fotos familiares en la pared. Era un hogar, no un escondite. Mientras la esposaba con una frialdad que hoy me avergüenza, su hija corrió y le entregó su bolso. «No te olvides de esto, mami», dijo con una vocecita quebrada que resonó en mi mente durante días. Era una bolsa de tela, azul, con un pequeño bordado de una flor ya deshilachada, un detalle que parecía contener más historia de la que podía imaginar. El procedimiento era claro: registro de la detenida y de sus pertenencias antes del traslado al centro de detención. En el vehículo, un silencio denso se apoderó del espacio. Elena miraba por la ventana, sus lágrimas resbalando en silencio por sus mejillas, mientras la ciudad pasaba como un borrón. Yo conducía, reforzando mentalmente mi armadura. «Es la ley», me repetía como un mantra. Ellos sabían a lo que se exponían. Intentaba no mirarla por el espejo retrovisor, pero cada vez que lo hacía, veía el reflejo de su hija en sus ojos,
una imagen que me perturbaba. Al llegar a la oficina, la llevé a la sala de registro, un lugar frío e impersonal, donde las emociones parecían disolverse en el aire. Le pedí su bolso. Por un instante, ella se aferró a él con una fuerza inesperada, como si fuera un tesoro. «Por favor», susurró. «Hay cosas personales». Para mí, en ese momento, era un gesto más de resistencia, un intento de ocultar algo. Se lo quité de las manos con firmeza, ignorando el dolor en su mirada. Señal de que algo no es lo que parece. Empecé a vaciar el contenido sobre la mesa de acero inoxidable, un ritual que había realizado cientos de veces. Lo usual. Una cartera vieja con unos pocos dólares, unas llaves, una foto de su hija sonriendo con dientes faltantes. Objetos cotidianos que contaban una vida simple. Pero entonces, mis dedos rozaron algo inusual en un bolsillo interior. No era la textura del cuero o la tela. Era frío y liso, como metal, pero ligero. Saqué una pequeña llave de latón, anticuada, de las que abren cofres o tal vez un diario viejo, y justo debajo, un sobre manila grueso, doblado por la mitad, como si hubiera sido guardado y revisado una y otra vez. En el exterior, escrito con una caligrafía pulcra y cuidadosa, decía: «Para mi hija, Isabel». Cuando tenga la edad suficiente para entender esas palabras, me detuvieron. No era el típico contenido que encontraba en estos registros. Había una intención detrás de eso, una historia esperando ser contada. Elena me miró, y por primera vez el miedo en sus ojos fue reemplazado por una súplica desesperada. «Eso no es suyo», dijo, su voz temblando con una urgencia que no había mostrado antes. «Por favor, es solo para mi hija». La lógica de la gente me decía que podía ser cualquier cosa. Instrucciones para contactar a un coyote, información confidencial, algo que comprometiera la seguridad. Tenía el deber de revisarlo. Con manos que suddenly felt heavy, rompí el sello del sobre y dejé caer su contenido en la mesa. No eran mapas, ni números de teléfono, ni dinero. Uno de la Universidad de Guadalajara, licenciatura en medicina. Otro, un certificado de especialización en pediatría, con sellos oficiales y firmas que atestaban su validez. Y fotos. La doctora Elena Flores con su bata blanca impecable, sonriendo junto a niños pequeños en un hospital, su mirada llena de orgullo y determinación. En una de ellas, sostenía en brazos a un bebé recién nacido, y los padres la abrazaban con gratitud, sus rostros brillando de alivio y felicidad. Yo sostenía en mis manos la vida de una pediatra, una mujer que había dedicado años a salvar vidas. La vida de la mujer a la que acababa de arrestar, a la que había tratado como una criminal. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una doctora terminaba aquí, esposada y humillada? La oficina a mi alrededor pareció desvanecerse. Los ruidos de teléfonos y conversaciones se convirtieron en un zumbido distante. ¿Es usted doctora?», logré balbucear, mi voz quebrantada por la incredulidad. Ella asintió, y su historia comenzó a fluir, entrecortada por los sollozos que ya no podía contener. Me contó que había sido una médica respetada en su ciudad en México, adorada por sus pacientes y colegas. La violencia de los cárteles se había cobrado la vida de su esposo, también médico, asesinado por negarse a colaborar con ellos. A ella y a su hija les habían llegado amenazas directas, dejándoles claro que sus vidas estaban en peligro. No tuvieron tiempo para los trámites legales, para las interminables listas de espera de asilo. Huyeron para salvar sus vidas, cruzando desiertos y ríos que ella, en su antigua vida, solo había leído en las noticias. Me describió las noches de frío, el miedo constante, la esperanza de encontrar seguridad en Estados Unidos. Pero aquí, su título no valía nada. Sin papeles, su única opción fue limpiar casas y oficinas, incluida la del propio complejo médico, donde alguna vez hubiera sido colega de los doctores, que ahora veía pasar de largo, sin saber que la mujer que fregaba los suelos había salvado a más niños que muchos de ellos. Con manos temblorosas, abrí el pequeño diario que la llave de latón custodiaba. Era el diario de su hija, Isabel, lleno de dibujos infantiles y palabras simples que escondían una profundidad abrumadora. Había dibujos, uno de mi mamá la doctora, con un estetoscopio gigante, rodeada de niños sonrientes, y otro de mi mamá la limpiadora, con un trapeador y un sol triste en el cielo. En una página, con una letra temblorosa de niña, Isabel había escrito: «Pregunté en la escuela por qué mi mami ya no salva niños. La maestra no supo qué decir. Yo sí sé.
Es porque aquí no la dejan. Pero mi mami dice que me cura los raspones con besos. Y eso es mejor que cualquier doctor. Esa frase, inocente y brutal, me partió en dos. No estaba arrestando a una infractora de la ley. Estaba destruyendo la vida de una médica que había salvado a docenas de niños y arrancando a una niña de la única familia que le quedaba. El diario continuaba con más entradas. Extraño a papá. Quiero que mami vuelva a ser doctora. Hoy soñé que éramos felices. Cada palabra era un recordatorio de que las leyes que aplicaba tenían rostros, sueños y dolor. Una guerra estalló dentro de mí, un conflicto que me desgarraba por dentro. Por un lado, estaba mi juramento, la ley que durante una década había sido mi brújula, la base de mi identidad. La ley es clara, Rojas, me decía una voz fría en mi cabeza, la voz de mi entrenamiento. No hay excusas. Si empiezas a hacer excepciones, el sistema se colapsa. Todos tienen una historia triste, pero otra voz, una que había permanecido en silencio todos estos años, gritaba más fuerte. ¿Qué sistema es este que obliga a una pediatra a limpiar baños y luego la encarcela por ello? ¿Qué estás protegiendo realmente? ¿La seguridad o la inhumanidad? Mis colegas pasaban por mi lado, arrojándome miradas curiosas, preguntándose por qué me había detenido. Yo sostenía el título de médico de Elena como si pesara una tonelada, mirando las fotos de ella con sus pacientes. Era la prueba tangible de una vida desgarrada, de un sueño americano que se había convertido en una pesadilla para aquellos a los que yo debía, en teoría, proteger de las pesadillas. Pensé en mi propia familia, en mi madre que siempre me enseñó a ayudar al prójimo. ¿Estaba haciendo eso? ¿O era solo un brazo de un sistema ciego? Tomé una decisión. No fue heroica, fue humana, impulsada por una compasión que no sabía que still alive en mí. Con una calma que no sentía, recogí todos los documentos, el diario, las fotos, y los guardé de nuevo en el sobre, sellándolo con cuidado. Luego, mirando directamente a Elena, le dije en un tono bajo pero firme, «Señora Flores, va a venir con mí». La llevé a una sala de interrogatorios vacía, un espacio que usually felt opresivo, pero que ahora parecía un santuario. Le quité las esposas, sintiendo el alivio en sus muñecas marcadas, y coloqué el sobre frente a ella. «Esto es suyo», dije. «Guárdelo. No es asunto de nadie más». Su confusión era palpable, pero en sus ojos vi un destello de esperanza. Salí de la sala y caminé directamente hacia la oficina de mi supervisor, mis pasos resonando en el pasillo como tambores de guerra. Respiré hondo, sabiendo que lo que haría a continuación podría costarme todo. «Jefe», dije con una voz que no reconocía como propia, cargada de una determinación nueva. «El caso de Elena Flores, hay circunstancias atenuantes no consideradas, evidencia de persecución en su país de origen. Solicito la suspensión de la deportación y que se reevalúe su caso bajo la figura de asilo». Le presenté una versión cuidadosamente editada de la verdad, una que destacaba su profesión y la amenaza que enfrentaba, omitiendo el diario de la niña, omitiendo el dolor que ya era mi propio dolor. Mi supervisor me miró con escepticismo, sus cejas fruncidas. «Rojas, esto no es like you», dijo. Pero yo me mantuve firme, argumentando sobre la importancia de proteger a quienes huyen de la violencia. Fue la primera vez en mi carrera que cuestioné abiertamente una orden, que puse mi humanidad por encima de mi deber ciego. El riesgo era enorme. Mi puesto, mi carrera, mi identidad. Pero en ese momento supe que no podía vivir conmigo mismo si no lo hacía. No hubo un final de película. No la liberaron allí mismo, con abrazos y lágrimas de alegría. Pero mi intervención, sumada a la evidencia de su pasado como médica y la solicitud de asilo presentada por un abogado de oficio que contacté de urgencia, logró lo imposible. Detuvo la máquina implacable de la deportación. Elena fue transferida a un centro de detención, pero con una luz de esperanza. Su caso fue revisado por un juez más comprensivo, y meses después, mientras estaba en libertad bajo fianza, esperando su audiencia, supe que trabajaba como asistente médica en una clínica comunitaria, un primer paso para reconstruir su vida y acercarse de nuevo a su vocación. Su hija, Isabel, volvía a colorear, pero ahora con un sol amarillo y brillante en sus dibujos, un símbolo de que la oscuridad comenzaba a disiparse. No fue un final perfecto, pero fue un comienzo. Y para mí fue una lección de que las acciones, por pequeñas que sean, pueden cambiar destinos. Yo ya no soy el agente Rojas de antes. Aquel caso me marcó para siempre.
Solicité un traslado a una unidad que se ocupa de casos de trata de personas y crímenes contra menores, donde mi labor no es solo hacer cumplir la ley, sino proteger a los más vulnerables, escuchar sus historias y encontrar soluciones que respeten su dignidad. Ahora, cuando veo un caso, no veo números, veo rostros, sueños y a veces pesadillas. Y en cada uno busco la humanidad que antes me entrenaron para ignorar. A veces por las noches pienso en esa bolsa azul, en la llave de latón, en las palabras de Isabel. Me mostró que el verdadero control no está en la fuerza, sino en la compasión. Que a veces la frontera más difícil de cruzar no es la que divide países, sino la que separa el cumplimiento ciego de un deber de la elección consciente de hacer lo correcto. He aprendido a escuchar, a preguntar, a dudar, y en ese proceso he rediscovered mi propia humanidad. Aquella experiencia me enseñó que la ley por sí sola es un instrumento ciego, es un mapa, no el territorio. El territorio está lleno de grises, de madres que son doctoras, de niñas que escriben diarios, de sueños que se caen de los bolsillos de una bolsa de tela. Detrás de cada orden de arresto hay una biografía. Detrás de cada frontera, legal o moral, hay una historia que nadie vio. Como sociedad, nos enfrentamos a un dilema constante. ¿Aplicamos las normas sin piedad o buscamos la justicia en su sentido más profundo? La verdadera fuerza no está en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse, de entender, de empatizar. Porque al final, las leyes están hechas por humanos, para humanos, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que no se conviertan en herramientas de opresión. Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo cuestionar, conmoverse o incluso enfurecerse, entonces has cruzado esa frontera con nosotros. Has visto más allá de las estadísticas y has tocado la fibra de una vida real. Suscríbete a Los Archivos de la Frontera. Aquí no contamos noticias. Contamos lo que las noticias no muestran, la parte humana. Aquí guardamos las historias que cruzan fronteras y también corazones. Porque cada like, cada comentario, cada suscripción es un voto porque estas voces no se pierdan en el silencio. Únete a nuestra comunidad y ayúdanos a seguir narrando lo invisible.